Las dos preguntas que nos hacemos para arrancar la reunión son ¿qué información es la importante para tomar una decisión en un momento determinado, ¿no? Estamos tomando decisiones en cada momento en la empresa, a veces las hacemos más conscientemente y otras menos, pero para tomarlas a veces no tenemos la información necesaria. Para tener una información de valor, para saber si tomamos una decisión de aceptamos una obra o no, de si tenemos que entrar a una obra porque hay alguna desviación o algo, tenemos que o elaborar muchos datos o directamente con la intuición que tenemos pues intentamos tirar para adelante, ¿no? Entonces, el primer problema es volumen de datos. En primer lugar, la empresa genera un gran volumen de información cada día. Nosotros hemos estimado, en un par de ejemplos que trabajamos para prepararos esta presentación, que una empresa de obras y servicios que pueda tener 10 empleados puede llegar a generar unas 9.500 líneas de imputación de maniobras al año, ¿vale? Y además de eso, pues puede generar 12.000 líneas de presupuesto al año. En una empresa ya con un poquito más de personas, con de 20 a 30 empleados, eso se convierte en unas 20.000 líneas de imputación de maniobras al año, o en unas 30.000 líneas de presupuesto. Todo esto sin tener presente todo el volumen de información que generamos desde otros ámbitos, como ofertas, albaranes, facturas, procesos internos de administración, partes, órdenes, un poco toda esa información, ¿no? Digerir esa información es muy difícil, tenerla toda presente en el día a día para tomar decisiones pues es muy complicado, ¿no? Es mucho tiempo. Y luego, de todos esos datos, ¿cuáles son los relevantes en cada momento? ¿Vale? Esto lo están solucionando ahora. ¿Cuáles son los datos que nosotros queremos ver en un martes cualquiera de febrero o hoy que es un jueves, ¿no? Por eso os enseñaremos un poco la herramienta que tenemos para que veáis que encima os ayudará a ver en qué área de la empresa enfocaros para tomar decisiones. ¿Vale? ¿Qué descartar? ¿Qué información no es crítica en ese momento y qué información puede ser relevante para tomar decisiones? ¿Vale? Pues aquí una cosa que veréis de Analytics es que la gran potencia que tiene es que toda la información de la empresa, tanto de fuentes internas como de fuentes externas, se integra en un único herramienta de una forma lógica, coherente y ultra ágil, muy ágil de usar, muy intuitiva. Casi además no requiere ni aprendizaje ni formación, luego os lo enseñamos. Y finalmente, una de las herramientas que yo mismo también utilizo, y ayer lo comentábamos también, es cuando queremos un análisis rápido, un análisis para situarnos en un momento determinado y poder tomar una decisión. A veces cogemos el Excel, nos ponemos a trabajar una serie de datos en base a un listado, y si la fuente es única, si no tenemos una gran variación o dinamismo de datos de un momento a otro o de un día al otro, es un análisis muy válido, sobre todo si alguien sabe usar muy bien una hoja de cálculo, es una herramienta tremendamente productiva. La hoja de cálculo tiene algunas limitaciones, ¿no? Primero, que es un análisis que montamos para nosotros, tanto para compartir con colaboradores es un poco más complicado. Es muy ágil si tenemos esas fuentes de información muy sencillas, y el output también lo es. A la que tenemos diferentes fuentes de información, ese análisis se nos complica mucho. El Excel tiene mucha potencia, pero también es muy complicado. Si algo cambia, como es manual, hay que repetir. Y luego una cosa que a mí me pasa personalmente mucho es que a veces acabo un gran análisis y me doy cuenta que hay una variable que no está bien tomada de la buena fuente, o había un pequeño error o algún tipo de parámetro, entonces hay que repetirlo todo por si acaso, ¿vale? Bueno, un poco para solventar estos retos ha nacido el Business Intelligence, ¿no? Que básicamente son dos cosas. Primero, nos aporta una gran potencia de cálculo, nos olvidamos de tratar datos, de tocar Excel, y nos lo da hecho. Como dice Xavi Fericle en algunos momentos, pintado en colores, o sea, es muy sencillo de utilizar, de acceder, muy sencillo de navegar, es totalmente, no sé cómo llamarle, es tan fácil, ahora lo veréis, es ir navegando y muy intuitivamente se va profundizando la información, profundizáis lo que queráis, os salís hacia afuera y tenéis visiones generales. Pero esa potencia tiene sentido y valor en la medida en la que tiene un criterio detrás para la toma de decisiones. Como decíamos en broma también con Xavi, que ahora viene tal, es la potencia sin control no sirve de nada. Pues esos criterios, que es lo que Telematel realmente aporta a la herramienta, de experto del sector, donde conocemos muchísimas empresas, de haber instalado el programa, de haber trabajado sus procesos, de haber trabajado sus retos y su contexto competitivo, es donde en esos criterios está realmente el valor y donde la potencia se pone al servicio del negocio. Y ahí está donde realmente le sacamos jugo tanto a toda la información que va generando nuestro software de gestión, como al jugo que le sacamos desde un reporte sencillo con unos criterios y una toma de decisiones anticipada a las situaciones de negocio que pueden ocurrir, ¿vale? Y ya casi estoy. Simplemente recordaros 4 beneficios que aporta el Business Intelligence. La agilidad en la toma de decisiones. Todo se enfoca a que la toma de decisiones esté informada, con calidad, con mucha agilidad y de una forma muy sencilla. Pasar información de valor y casi sin tiempo. No nos dedicamos a calcular nada, nos dedicamos a ver información, interpretar y tomar decisiones. Los problemas se identifican con rapidez y se anticipan. Y esto nos permite hacer una mejor eficiencia en toda la gestión de los procesos, de las obras, de los servicios, ¿vale?
Y aquí os propongo 3 retos. Os proponemos 3 retos que vamos a solucionar en la demostración que vais a ver en vivo. El primer reto es cómo utilizar el Analytics para seguir los presupuestos con rapidez y detalle. Y aquí veréis toda la potencia de navegación, la facilidad que hay en entrar, ver datos, situarnos, navegar hasta el punto que queramos, donde vemos que hay una desviación y tomar una decisión. Este es el primer punto, ¿vale? El segundo punto es ese mismo tipo de visibilidad en obras. Vamos a entrar en las obras y vamos a ver los datos relevantes que os hemos preparado para que veáis cómo situarnos dentro de un universo de obras y ver dónde y cuáles son los puntos interesantes. Aquí os vamos a dar 2 pistas sobre cómo agilizar los cobros en un momento determinado. Aquí tenemos un par de capturas que veréis que son muy interesantes para no dejarnos ningún parte de administración, por ejemplo, pendiente de cobrar o que se nos alargue el tiempo, pues vistas para que se pueda explotar. ¿Vale? Y finalmente, una vista que a mí me parece muy interesante que veáis hoy, que es un tema de mano de obra, un tema de gestión del personal, de imputaciones, que me ha parecido que puede ser muy vistosa y que os puede dar ideas para la potencia que os puede ofrecer el Analytics. ¿Vale? Muy bien. ¿El reto está echado? Pues vamos a ver la herramienta en acción para tratar estos tres retos. Y si lo hago bien, vamos a entrar directamente. Perfecto. ¿Vale? Pues ahora le paso la palabra a Adrián, que os lo va a explicar en detalle. Yo sigo aquí para ir comentando y si cualquiera tiene cualquier duda, pues en el chat, tal cual, veremos vuestra aportación. Gracias. Bueno, hola a todos. Bien, pues esto que estáis viendo es un documento de Analytics. Como veis, la información aquí se organiza en pestañas en función del departamento, del tipo de datos que se quiera consultar. Y bueno, para los ejemplos concretos que hemos estado hablando ahora, os queríamos presentar primero de todo que es un resumen de los presupuestos que genera una empresa instaladora o de mantenimientos. Para situarnos, estamos en el primer reto, que es coger 2 presupuestos y tener una gestión ágil de los mismos para identificar. Bueno, entonces la estructura de estas pestañas normalmente se organiza así como veis. Aquí en la parte superior colocamos un calendario en donde se puede escoger un ejercicio o un mes en concreto, y en la parte izquierda ponemos este cuadro con varios filtros para poder acotar la información pues en función del representante, del cliente, de la situación del presupuesto y demás. Entonces en la parte central están los indicadores, que es la información pues, propiamente a consultar, ¿vale? Entonces, como os decía, esta pestaña es específica para presupuestos. Todos estos cuadros que veis aquí son contadores de presupuestos dimensionados por diferentes conceptos. Aquí por el estado, si están en estado aceptado, en edición, por el tipo de presupuesto, por el representante que lo ha realizado, por la zona comercial, por el concepto, por el tipo de línea. Esto mide la proporción entre el importe de artículos y la mano de obra, ¿vale? La S en verde sería servicios. Que aquí para este caso no hay demasiados, pero bueno, aquí podrían aparecer servicios, otros conceptos que en un momento dado pudiéramos poner. Un comentario muy breve. Todo esto que veis es personalizable, simplemente es para que veáis un ejemplo, pero incluso los conceptos se podrían ampliar, reducir lo que vosotros necesitáis, ¿vale? Vale, entonces una de las grandes ventajas de Analytics es sobre todo la integración y la agilidad de los datos, de modo que si yo aquí ahora tengo seleccionado el año 2011, en el momento en que quito esta selección, instantáneamente todos los indicadores se recalculan para la selección que he hecho. Y realmente no me hace falta tener un cuadro para realizar las selecciones, sino que en un momento dado, si yo estoy navegando por los datos y veo un dato que me interesa en el mismo gráfico, en el momento en que yo hago clic, incluso aquí encima de la redonda, pues todo se recalcula en función de la selección que yo he realizado. En ese sentido es muy ágil. Fíjate, para que ellos lo vean, aquí a la izquierda, en el menú, veis que se ha seleccionado un representante concreto y toda la información de la tabla es exclusiva de ese representante, como decía Adrián. Vale, entonces, bueno, como os decíamos, hay aquí diferentes indicadores en función del tipo de dato a dimensionar, y luego debajo un botoncito en el que podemos entrar. Por ejemplo, si estamos aquí por zona, lo que hace es que nos saca unos gráficos, pues el número de presupuestos para cada una de las zonas en donde trabajamos. Aquí un pequeño cuadro, aparece el número de presupuestos que se ha hecho, el importe de los mismos,
lo mismo. Y si pulsamos una zona en concreto, pues todo lo que hay se recalcula únicamente para la selección. Queremos cambiar, consultar también estadísticas pues, por representante, por concepto, lo que os comentaba de la mano de obra y demás. Y bueno, sobre todo haceros ver en este indicador la agilidad a la hora de consultar los datos. Fijaros, solo un comentario muy breve. En esta vista que tenéis ahora, que es por concepto, podéis ver por año venta, mano de obra, materiales y servicios. Y aquí esto se podría hacer acumulado, se podría hacer una línea gráfica que enseñe el margen de contribución o el beneficio, por meses, todo lo que quisierais, ¿vale? Esto es personalizable. Muy bien. Vale, pues hemos visto un poco cómo navegar sobre presupuestos, ¿no? Sí. Y ahora vamos a enseñaros uno que tiene una potencia tremenda, que es cómo ver un poco el tema de obras y tal. Vale, para el tema de obras, bueno, aquí hay una pestaña que es esta que veis, situación de obras. Entonces, bueno, lo mismo que en el anterior indicador, un calendario, un eje temporal con ejercicios, meses, incluso días, y aquí a la izquierda pues los filtros. Voy a quitar este filtro que había dado aquí. Y lo mismo, al ir deseleccionando los datos, pues se van recalculando todos los indicadores. Entonces aquí, para este caso, en el eje este de aquí seleccionamos el año, por ejemplo, 12, nos lo ha recalculado todo y aquí un poco lo mismo, ¿no? Lo que nos está haciendo es nos está dimensionando por el tipo de obra todas las obras del año 2012 y nos saca aquí de qué tipo son, si son pues, de contratos, de garantías. Aquí lo podemos consultar por el responsable, el empleado que es responsable de la obra, en qué estado están, si está en curso, finalizada, y lo mismo por el tipo de imputación. En este caso, esto que aparece aquí son los costes imputados, en artículos, en gastos, en servicios, en mano de obra y demás. Bien, y aquí debajo tenemos otro cuadro para ver ya más al detalle. Este sobre todo está pensado para hacer un poco el seguimiento a la situación de la obra. Entonces, aquí podéis ver para cada una de las obras, si por ejemplo seleccionamos únicamente las obras finalizadas. Fijaros que al hacer clic en cualquier campo, toda la información que es visible se adapta a ese filtro y aparece arriba a la izquierda. Fijaros que pone estado de obra finalizada en verde. Entonces todo lo que vemos siempre sea respecto a ese filtro de ahí, ¿vale? Y bueno, sobre todo aquí para cada una de las obras, como veis, aparece el coste imputado, el coste presupuestado en mano de obra y el imputado en mano de obra para poderlo contrastar. Aquí podríamos, bueno, de hecho aquí hay la posibilidad de añadir más columnas si se quiere, es personalizable totalmente, pero podríamos añadir el porcentaje de desviación para cada uno de los conceptos, en materiales, en servicios, en mano de obra y demás. Y bueno, en este caso esto está organizado o dimensionado por obra y presupuesto. Sin embargo, hay la posibilidad de hacer este análisis ya no para la obra, sino para cada una de las partidas o unidades de obra, por capítulos, por subcapítulos. En este caso no está hecho, pero sí que hay la posibilidad. De hecho, lo hemos hecho en otras instalaciones. Los detalles de obra que tienen que estar hechos y no están hechos. Vale, pues otra pestaña que, por ejemplo, os queríamos enseñar es esta de aquí. Creo que es bonito. Hay alguien que habla. Hola, ¿puedes silenciar a Pilar? Disculpa, Pilar, te silenciamos para que no te vayamos oyendo de fondo, ¿vale? Si queréis cualquier cosa, recuerda que está el chat y luego abrimos todo el turno y vamos discutiendo lo que haga falta. Vale, a ver, ¿Nos oís todos? ¿Alguien puede decir en el chat si ha perdido el audio también? Porque alguien lo ha perdido. Es José María. ¿Alguien más la ha perdido, el audio? Yo tengo audio. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces en principio solo es no me funcionan auriculares. Ahora teléfono, vale, ok. Roger, gracias. Por aquí bien, vale, estupendo. Entonces es un tema puntual, vale, muchas gracias. Pues a ver si Carmen como que está un poco al quite también, si ves que puedes llamar y solucionarlo, pues mejor. Muy bien. Vale, estábamos pues, sí, como os decía, entrábamos aquí esta pestañita que está pensada para controlar todo el tema del pendiente de factura. Entonces el funcionamiento, como veis, el mismo que hemos visto anteriormente. El espacio aquí para los filtros, acotar la información, un calendario. En este caso hay dos calendarios. Aquí en este superior podemos seleccionar la fecha de la obra, el año 2012, y este otro calendario que lo que nos permite es seleccionar para cada obra. Es posible tener una obra abierta en el año 2011, pero sin embargo en un momento dado nos puede interesar consultar pues, las imputaciones o las facturas que se han hecho pero de 2012.
Entonces, al hacer esta selección nos busca obras de 2011, pero solo vamos a consultar información de esas obras de imputaciones y facturaciones que se han hecho durante el año 2012. Y aquí debajo tenemos una tabla en detalle para cada una de las obras, en donde podemos consultar para cada una de ellas, como os decía, o la obra, el presupuesto, el porcentaje del certificado de la obra y el porcentaje del instalado, de manera que podemos enfrentar las dos informaciones, ver en cuáles existe un desfase o en cuáles vamos bien en todos los trabajos que se han ido facturando y demás. Esta ventana también tiene la posibilidad, aquí, pulsando este botón, podemos consultar los partes de administración que hay pendientes de facturar, por empresa, el cliente, la fecha del mismo. Aquí tenemos unos filtros para acotar la información por año, si quisiéramos, y demás. Ahí están un poco las dos pistas que hoy os proponía, que pueden ayudaros a agilizar todo lo que pueda estar pendiente de cobro y que os pueda dar una ayuda rápida y ágil para situaros y ver si hay alguna gestión que realizar. ¿Vale? Y estos dos relojes aquí en forma de potenciómetro, lo que nos indica es el estado general, el porcentaje del certificado que llevamos de las obras seleccionadas y el porcentaje de lo instalado, ¿vale? Yo, un comentario muy breve. Toda barra que veis de colores o reloj o cosa es configurable como línea, como tabla, como pastel, ¿vale? Esa es una cosa en la que la vista que sea más útil para vosotros es la vista en la que se configura esto para que lo veáis y sea lo más ágil para vuestra situación. Es personalizable 100%, esto es muy importante, ¿vale? Muy bien. Bien, y luego esta otra pestaña que lo que permite es ver la facturación, ¿no? Lo que ya ha pasado en ejercicios anteriores. Entonces aquí nos muestra esta barra azul que veis aquí, indica el importe total facturado para cada uno de los ejercicios. Entonces creo que la barra roja es la proporción de partes de administración, la barra esta verde son las certificaciones, el importe certificado, y la barra amarilla es el coste que se ha imputado durante ese periodo. Aquí al hacer clic en uno de los ejercicios podemos ver esta misma información, profundizar en el año 2011 y verlo desglosado por meses, ¿vale? Entonces aquí este otro gráfico lo podemos ver, es la información del importe facturado, agrupado por tipo de obra en este caso, y una tabla con el detalle por meses, lo facturado, lo certificado. Una cosa, Adrián, que no les hemos explicado es, fijaros que en cada cuadro que veis, arriba a la derecha, hay una serie de iconos pequeñitos, tanto para imprimir, como para enviar por Excel, como para dar. Enseñarles, por ejemplo, cómo conviertes el gráfico en tabla, y se pasa a Excel, para que vean que siempre que queráis, en el momento determinado, coger unos datos y hacer algo a mano, porque queréis hacer un informe, un reporte, enviárselo a alguien, siempre podéis ir a cualquier tabla, hacéis clic ahí y eso os convierte en Excel en una cosa manual y que podéis acceder, modificar y jugar con ello como queráis. Pues sí, lo que os decía, cada gráfico tiene asociado aquí un botoncito en donde podemos ver la misma información pero en formato de tabla. Entonces es posible, como os decía también, pulsando el botón, exportarlo a Excel y trabajar a partir de ahí independientemente de Analytics, exportar esa misma información pues, a un documento de Excel. Bien. Bueno, aquí veis cómo se ve el Excel y tenéis esa misma información simplemente en Excel para poder utilizarla y meterle mano. Muy bien. Muy bien, y bueno, otro indicador, otra pestañita que os podríamos enseñar aquí si vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos bien. Llevamos 19 minutos, si os parece dedicamos unos minutos más y luego ya pasamos al turno de preguntas. ¿Vale? Está aquí el registro de imputaciones, es muy sencillo, simplemente seleccionamos aquí en el calendario, como siempre, la fecha de imputación, vamos a seleccionar por ejemplo el año 2012, 2011, el mes de abril. Esta línea de aquí negra, lo que nos marca esto lo que hace es carga de un calendario laboral que hemos entrado en la aplicación, o en realidad lo podemos entrar a partir de un documento Excel si queremos. Nos indica las horas teóricas que un trabajador debería haber trabajado durante el mes de abril. Entonces, cada una de las barras representa a un empleado y las horas que ese empleado ha imputado en el sistema. Es decir, los trabajadores, todos estos que están por debajo de las horas, es que no han llegado a las horas o no han llegado a imputar las horas para llegar a su jornada laboral, excepto alguna salvedad. Y la barra roja muestra las horas, la proporción de horas que son de administración y de horas de partes de obra.
bueno, en este caso esto que dice el porcentaje productivas fue una personalización que se hizo para que, bueno, las horas se condicionan al tipo de obra, si se considera productiva o no. Y aquí podemos ver, bueno, la misma información, pero desglosada en formato de tabla, como siempre. Muy bien, bueno, hemos visto un poco 3 ámbitos, ¿no? ¿Hay Sí. algo que parece que nos hemos dejado pendientes, no? Bueno, sí, si queréis, si hay un poco de tiempo, tenemos otro documento que es para, bueno, en este caso es toda información, en este caso lo hemos metido en otro documento, pero se podría integrar todo en el mismo, ¿vale? Esto, lo que hay cargada aquí es información del departamento de administración, todo el tema de cobros y pagos. Bueno, son unas tablas que lo que muestran es para aquí, en este caso, para cada uno de los clientes, el plazo real de cobro, que en realidad es la media de todas las facturas, es la diferencia entre la fecha de la factura y la fecha de cobro de la misma, y la pone o la contrasta con el plazo teórico, que es en función no de la fecha de cobro, sino de lo que teóricamente, por la forma de pago de cada uno de los clientes, debería pagarnos, de manera que aquí en la diferencia nos muestra la diferencia entre el plazo de cobro real y el teórico. Entonces, en este caso lo estamos viendo por cliente. Pulsando aquí este botón de aquí, lo que nos permite es ver esta misma información, pero en lugar de agruparla por cliente, pues verla por representante, ¿vale? De manera que todos los clientes asociados a este representante nos hace una media de los días de cobros reales y teóricos y nos hace una diferencia. Aquí en estos 2 gráficos lo que nos muestra es el general de toda la empresa, y aquí incluso podríamos hacer clic en uno de los representantes y se recalcularía toda esta tabla con el detalle de los recibos de cada uno de los clientes asociados a ese representante. Hay una tabla, no sé si la tenemos ya para enseñar, o si no la explicamos, que es la de la tesorería, la previsión. Hay una tabla muy interesante, ¿es esta? Esta otra pestaña es la situación de la cartera que hay actualmente. Entonces, un gráfico con la cartera que ya ha vencido. Aquí lo que está agrupada es en función del número de días que han transcurrido desde que han vencido los efectos. Entonces nos saca el importe que ha vencido de entre 90 y 120 días, el importe de los efectos que han vencido desde hace más de 120 días, y un gráfico con el porcentaje de impagados. Este otro gráfico nos muestra la cartera, es decir, esto sería la previsión de cobros, ¿no? La situación de toda la cartera por vencer a 90 a 120, a 60 a 90 días, entre 30 y 60 días y demás. Y lo mismo, aquí al clicar en uno de los gráficos podemos profundizar en el dato, y normalmente siempre en todas las pestañas tienen un apartado donde en la parte gráfica para la información más general, y luego abajo tenemos una tabla con el detalle. En este caso podemos ver aquí el detalle de todos los efectos. Muy bien, también había una muy interesante que era básicamente una previsión de tesorería, donde se veía la previsión de ingresos en función de que está integrado totalmente con el módulo de obras y proyectos, lo cual se va actualizando a medida que vamos trabajando eso, con los gastos reales, digamos, los previstos por proyecto y los previstos de mano de obra, que pues es una cosa más fija. Y ahí está muy bien porque vas viendo la previsión como va variando en función de la entrada de proyectos o de la prestación de servicios, ¿vale? Bueno, más o menos, ¿no? Sí, parece que es un buen... sí. Ha sido bastante denso, pero yo creo que bastante claro. ¿Vale? ¿Cómo hago el...? Ay, que cambiamos mouse. Bueno, pues ya casi hemos acabado. Simplemente comentaros que esto que habéis visto es una herramienta 100% personalizable, aunque hay un pack que le llamamos Basics, que puede ser una manera de empezar, que algunos clientes empiezan con una especie de pack que es muy ágil de instalar y así con una gran potencia se puede empezar, pero se puede personalizar cada dato, cada gráfico, cada reporte, cada alerta. Tenemos un dashboard muy interesante que permite entender por colores en qué área de la empresa hay alguna desviación y poder entrar. Es acceso web, es un sistema abierto, ¿vale? Totalmente abierto, tanto en la entrada de información, esto recibe información del software de gestión de Telematel y de otras fuentes. A veces nos preguntan si el histórico de otros cuadros de mando, si otros Excels que tienen a mano, estáticos, dinámicos, se pueden incluir aquí. 100% sí, esto se integra y se ve en una visión común, no hay problema. Y luego de salida, en cada gráfico que habéis podido ver, se hace clic en una parada de Excel y podéis llevar los datos a donde queráis, en el formato que queráis, en el análisis que queráis, ¿vale?
Y comentaros también que en un pack básico que puede ocurrir, aquí hemos puesto en 50-50 indicadores, puede variar un poco, donde hay instalación, configuración e información. Fijaros que casi no hace falta ni formación para usarlo. Esto puede estar listo en una tarde. ¿Vale? Si es una cuestión de que haya disponibilidad de consultor para poderlo montar, pero una tarde puede estar listo. Y yo creo que casi ya está, ¿no? Esto es muy sencillo, ¿vale? Solo comentaros que aunque veáis que en una tarde está listo, por supuesto nosotros acompañamos, que no es una tarde y nos vamos, sino que estamos ahí y cualquier duda, pregunta y eso, pues se nos llama y estamos al lado.